configuramos la página. Nos vamos a la tablet. Compartimos la pantalla. Nos vamos a nuestro curso. El curso de hoy. Año 22. Mes 08. Día 02. Sería cambio. A coeficientes. Constantes. Bien. A ver, en la clase pasada ya vimos lo del cambio de... Y quedamos en hacer un ejercicio. Ya, hagamos ese ejercicio. Entonces tenemos x cuadrado y segunda derivada menos x y primera derivada más y igual al logaritmo de x. Esto cumple para x mayor que 0. A ver, simplemente para ver mejor pongamos de esta manera. X al cuadrado, segunda derivada de y, que es función de x, menos x por y prima, función de x, más y, función de x, igual al logaritmo de x. Entonces aquí se puede ver que y es la variable dependiente y es lo que buscamos, ¿no? La función desconocida. Y x es la variable independiente. Entonces, en este caso, a ver, sí, para verla mucho mejor todavía pongamos de esta manera. X al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x. Menos x por la primera derivada de y con respecto a x. Más
y función de x igual al logaritmo de x. ¿Ya? Ahora, entonces, lo que se trata aquí es de cambiar la variable independiente de x, que es la variable independiente, vamos a pasar a la variable t. Usted puede pasar a cualquier variable, ¿no? U, B, W, cualquiera. Yo voy a pasar a t. El objetivo es cambiar de variable. Para eso lo que hacemos es justamente un cambio de variables. Entonces, para nosotros, definimos el cambio de variable, ¿no? X igual a e a la t. Si sacamos el logaritmo, tendríamos el logaritmo de x igual a t. Es lo mismo, ¿no? X a la t o logaritmo de x igual a t es lo mismo. Y entonces el objetivo en este caso es cambiar en la ecuación diferencial, la primera ecuación que está en la pantalla. El objetivo es cambiar la variable independiente. Eso significa que tenemos que cambiar o poner la derivada de y con respecto a x en función de la derivada de y con respecto a t. Ese es el objetivo. Y entonces empezamos. La derivada de y con respecto a x lo podemos definir. Una propiedad que tienen las derivadas es derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. ¿Sí? Si cogemos nosotros t igual al logaritmo de x, entonces tendríamos la derivada de t con respecto a x. Va a ser igual a la derivada con respecto a x de logaritmo de x. Esto quiere decir que es igual a 1 sobre x. Ya, si reemplazamos en la ecuación de acá arriba, tendríamos derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x, que es 1 sobre x. Y esto se suele escribir 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Entonces ahí usted puede ver, en esta le vamos a llamar ecuación 1. En la ecuación 1 usted puede ver cómo derivada de y con respecto a x hemos puesto en función de la derivada de y con respecto a t. ¿Ya? Tenemos la primera ecuación, para poder reemplazar en la ecuación diferencial, ¿no? Ahora, para poder reemplazar la segunda derivada, derivemos, sería la segunda derivada de y con respecto a x. Sabemos que esto es la derivada con respecto a x de la primera derivada de y con respecto a x. Tendríamos derivada con respecto a x de la primera derivada. Ya tenemos la primera derivada. 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Entonces aquí se puede ver que es la derivada de un producto. Entonces nos quedaría derivada con respecto a x de 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t más 1 sobre x por la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a t. Y sería la derivada de un producto. Y aquí tenemos que la derivada con respecto a x de 1 sobre x, esto es igual a derivada con respecto a x de x a la menos 1. Entonces aquí la derivada sería menos 1 por x a la menos 2. Esto es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Ya, entonces ahora sí ya reemplacemos en la ecuación y tenemos nuestra segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a x sería igual a derivada con respecto a x de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto a t.
más 1 sobre X por. Entonces, este de aquí lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo mismo que hicimos en la primera línea que está en la pantalla, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Es decir, la derivada con respecto a X de la primera derivada con respecto a Y le puedo escribir de esta manera. Derivada con respecto a T de la derivada de Y con respecto a T por la derivada de T con respecto a X. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y sabemos que la derivada de T con respecto a X es 1 sobre X. Entonces nos queda menos 1 sobre X al cuadrado por la derivada de Y con respecto a T más 1 sobre X por. Aquí sería la segunda derivada de Y con respecto a T por la derivada de T con respecto a X, que es 1 sobre X. Y entonces tenemos 1 sobre X al cuadrado. En los dos términos sacamos factor común y tenemos que la segunda derivada de Y con respecto a X ha sido igual a 1 sobre X al cuadrado que multiplica, primero pongamos el positivo, la segunda derivada de Y con respecto a T menos la primera derivada de Y con respecto a T. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Ya tenemos la ecuación 1, la primera derivada. Ecuación 2, la segunda derivada. Entonces ahora sí la ecuación 1 y la ecuación 2 reemplazamos en la ecuación diferencial no homogénea. ¿Cuál? Escribamos la ecuación en esta. X segunda derivada es X al cuadrado por la segunda derivada de Y con respecto a X menos X por la primera derivada de Y con respecto a X más Y igual a logaritmo de X. En esta tenemos que reemplazar. Entonces reemplacemos. Nos queda X al cuadrado por la segunda derivada de la ecuación 2. 1 sobre X cuadrado por la segunda derivada de Y con respecto a T menos la primera derivada de Y con respecto a T. Menos X por la ecuación 1, la primera derivada, que es 1 sobre X por la derivada de Y con respecto a T. 1 sobre X por la derivada de Y con respecto a T. Más, entonces aquí viene, a ver, nosotros sabemos que si usted tiene la derivada de X, perdón, la derivada de Y con respecto a X, el dato que usted escribe, la derivada de Y con respecto a X, lo que me está diciendo es que Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. Y en el caso de que escriba derivada de Y con respecto a T, automáticamente ya Y es función de T. ¿Sí? Eso sabemos, ¿no? El rato que usted escribe derivada de Y con respecto a T, Y es la variable dependiente y T la variable independiente. En este caso, observen que se elimina X, X desaparece el X. Eso quiere decir que Y es función de T. Entonces tendríamos nosotros Y de función de T. Y ya no puedo escribir el logaritmo de X. Entonces vamos al cambio de variable y vemos que el dato que pusimos sea, tenemos que logaritmo de X es T. Entonces todo esto ha sido igual. Logaritmo de X va a ser T. Hemos cambiado la ecuación. ¿Qué nos queda? A ver, sigamos. La segunda derivada de Y con respecto a T
menos la primera derivada de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t más y función de t igual a t, tendríamos nosotros la ecuación, la segunda derivada de y con respecto a t menos 2 veces la derivada de y con respecto a t más y función de t igual a t. En nuestra nomenclatura sería y segunda derivada menos 2 veces, ya a ver, escribamos formalmente para que se vea mejor. Tendríamos la segunda derivada de y, que en este caso es función de t, menos 2 veces y función de t, más y función de t igual a t. Si comparamos con la ecuación, con coeficientes constantes, tendríamos que comparar con esta ecuación. A por la segunda derivada de y, en este caso es función de t, más b por la primera derivada, aquí falta la primera derivada. Por b, la primera derivada de y, función de t, más c por y, función de t, igual a un g de t. Entonces vemos que aquí hay un 1, a vale 1, cumple. Tiene que ser constantes, ¿no? A, B, C. B vale menos 2, cumple. Y aquí hay un 1, C vale 1, cumple. Y g de t solo es función de t, cumple. Entonces vemos que A, B, C son coeficientes constantes. En cambio, la ecuación que me dan, la ecuación que me están dando, que es x al cuadrado, y segunda derivada función de x, menos x, y prima función de x, más y función de x igual a logaritmo de x. Esta, en cambio, tenemos que comparar con a sub 2, función de x, que es una variable, por y segunda derivada, función de x, más a sub 1, función de x, por la primera derivada, función de x, más a sub 0, función de x, por y función de x igual a un g de x. Entonces aquí vemos que a sub 2 es x al cuadrado. A sub 2 es una variable, porque x es una variable y es la variable independiente. Cumple. A sub 1 es menos x. Cumple. En este caso hay un 1. A sub 0 es igual a 1. Con que uno de a sub 2, a sub 1 o a sub 0 sea variable, ya la ecuación se dice con coeficientes variables. Entonces, en este caso es constante, pero las otras dos son variables, entonces la ecuación es coeficientes variables. Y g de x solo es función de x, cumple. Y observe que a sub 2, a sub 1, a sub 0 son coeficientes variables. Entonces usted puede resolver las ecuaciones que hemos dicho de Cauchy-Euler de esta manera. Es decir, primero transformar a una ecuación con coeficientes constantes. Una vez que resuelve, vuelve después el cambio de variable a los x, ¿no? Entonces trabajamos con t. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, en el primer caso, la forma de la solución fundamental es y función de t igual a t elevado perdón, es coeficientes constantes. Coeficientes constantes. Y función de t es igual a e elevado a la mt. ¿Sí? Porque es una ecuación con coeficientes constantes. En cambio, acá abajo
Es una ecuación con coeficientes variables. Entonces, la forma de la solución fundamental es y función de x es igual a x elevado a la n. Entonces, las ecuaciones que hemos hecho de Cauchy-Euler, se les puede pedir que primero transformen la ecuación a coeficientes constantes. Tienen que hacer todo este proceso. Y utilizan la forma de la solución fundamental e a la mt. Encuentran la solución, ¿sí? Resuelven por la primera parte la homogénea, la segunda parte con coeficientes con variación de parámetros, y al final vuelven a la variable x, haciendo el cambio de variable, x igual a y a la t, o logaritmo de x igual a t. Entonces eso pueden hacer los ejercicios, ¿no? Entonces con eso terminamos, ¿no? Terminamos lo que es aprender a resolver ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar, en cierto modo. Vamos a aplicar en el nuevo tema que se llama sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces empezamos. Esto no, a ver, en el antiguo TEA, en el antiguo, hace 2 semestres, ¿no? Nosotros teníamos sistemas de ecuaciones en el TEA. Y un método para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones, era a través de Laplace, que nos parecía a nosotros lo mejor, ¿no? Es decir, es mucho más sencillo, se puede decir, con el método de Laplace. Pero el Consejo de Educación Superior ha dicho que no, que hagamos sistemas de ecuaciones con el método de eliminación y el método de valores y vectores propios. Entonces nosotros no tenemos una hoja guía para sistemas de ecuaciones, porque nosotros hacíamos por transformadas de Laplace. Entonces ahora, como es mandato, tenemos que obedecer estas leyes. Entonces vamos a trabajar directamente con el libro de SIL. ¿Sí? El libro de SIL. Esta parte va a estar en el capítulo 4.8. ¿Sí? Esto es para nosotros el sistema de ecuaciones diferenciales. Y el otro capítulo creo que está en el 8.7, después les pongo el capítulo. Entonces aquí vamos a trabajar directamente con el libro. Los deberes, la preparación para la prueba, todo, por favor, revisar este capítulo del libro de SIL. Recuerden, tienen el libro, tienen el solucionario. Ahora no tenemos una hoja guía en este tema, pero en el libro está muy bien explicadito todo este tema. Esta es la parte que se refiere a solución de sistema de ecuaciones diferenciales lineales por eliminación. Dice que las ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas un ratito antes de empezar. Aquí pongamos, a ver, les voy a copiar de una vez antes de olvidarme.
Vamos a coger variación de parámetros, copiar. Y vamos a poner en este bloc de notas. Pegar. Entonces aquí tenemos, esto ya la próxima clase vamos a hablar de esta hoja, ¿no? De la hoja de variación de parámetros. Pues aquí están algunos ejercicios resueltos, de eso hablamos la próxima clase. Pues aquí tiene unos ejercicios adicionales de variación de parámetros. Ya, volvamos a lo nuestro. Pues dice que las ecuaciones diferenciales ordinarias simultáneas tienen que ver con dos o más ecuaciones que contienen derivadas de dos o más variables dependientes. Por ejemplo, pueden ser X, función de T, Y, función de T, Z, función de T, cualquiera, ¿no? Que son las funciones desconocidas. Es decir, son las funciones que vamos a encontrar. Entonces puedo tener tres ecuaciones con tres incógnitas, serían, ¿no? X, Y, Z. O dos ecuaciones, X, Y. ¿Sí? Respecto a una variable independiente. Es T. En el caso que usted tiene X en función de dos variables independientes, estarían ya en el caso de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Eso usted va a ver en el siguiente semestre o en los semestres futuros. Pero aquí vamos en las ordinarias. Podemos tener dos o más variables dependientes y una variable independiente. En este caso vamos a trabajar con X, Y, Z, las variables dependientes de la variable independiente. Entonces tenemos por el método de eliminación. Entonces la primera parte va a ser por el método de eliminación. La segunda parte va a ser por valores y vectores propios. Entonces por eliminación dice sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.
Entonces vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones con coeficientes constantes. Se escribe cada ecuación del sistema en notación de operadores diferenciales. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a tener en forma general, a sub n, a ver, un poquito más abajo, a sub n, y a la enésima derivada, más a sub n menos 1, y a la n menos 1 derivada, más a sub 1, y primera derivada, más a sub 0, y igual a un g de t. En este caso, a sub n, a sub, perdón, a sub n, es a sub n, no es a sub n, a sub n. Aquí a sub n menos 1, a sub n, todos los son constantes, ¿no? Son coeficientes constantes. Y y son las derivadas. Y a la enésima derivada. Esto vamos a representar con, ¿qué es un operador? Un operador es una función que se aplica a otras funciones. Por ejemplo, ustedes siempre han trabajado con operadores. Por ejemplo, la derivada, ese es un operador, porque una derivada se aplica a una función. Lo mismo que la integral, es otro operador. Entonces, ustedes ya han trabajado con operadores. Entonces, la notación que vamos a utilizar aquí es esta, ¿no? A sub n por el operador de, que es el operador diferencial, elevado a la n. Significa la enésima derivada. Más a sub n menos 1 por la derivada n menos 1. Más a sub 1 por la derivada elevado a la 1 y más a sub 0. Y todo esto aplicamos a la función y. Entonces, este sería el operador diferencial. Y esto es igual a g de t. Entonces, vamos a utilizar la notación de operadores. Ya vamos a ver cómo se trabaja con esto. Dice que el operador diferencial de enésimo orden se factoriza. Se factoriza en operadores diferenciales de menor orden. Y estos, los factores, mira tú que usted hace el factoreo de los factores conmutan. Es decir, no importa el orden. Ya, por último, hablamos de la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales.
Dice que es un conjunto de funciones diferenciales, diferenciables debería ser, diferenciables, es decir, que tienen derivada. Phi sub 1, y para nuestro caso va a ser phi sub 1 función de la variable independiente, que en este caso es t, igual al x función de t. Phi sub 2 función de t, en este caso sería y función de t. Si hubiera un phi sub 3, sería z función de t. Es decir, aquí tenemos las funciones que sean necesarias, que satisfacen cada ecuación del sistema en algún intervalo común. Y, es decir, el intervalo de definición de todas las soluciones tiene que ser el mismo. Entonces, una vez que yo encuentro y, x función de t, y función de t, z función de t, meto en la ecuación diferencial y tiene que ser, que cumplir, ¿no? Es decir, tiene que satisfacer esa ecuación. Es decir, el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Eso es toda la teoría, ¿no? Hagamos un ejercicio. Dice resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces me dan derivada de x función de t con respecto a t igual a 3y función de t. Y derivada de y función de t con respecto a t es igual a 2x función de t. El objetivo en este tema es encontrar x función de t a que es igual y función de t a que es igual. Es decir, resolver una ecuación diferencial. Es como si estuviéramos resolviendo una ecuación diferencial. La diferencia es que en estas ecuaciones vamos a tener dos variables dependientes en una misma ecuación. Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos x función de t y función de t. Son dos variables dependientes. T es una variable independiente. Y entonces, ¿cómo se resuelve en este caso? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es para encontrar, ¿no? Para encontrar x función de t. Entonces, la ecuación que me están dando, derivada de x con respecto a t igual a 3y, y la ecuación derivada de y con respecto a t igual a 2x, tenemos que poner en forma de operadores. Entonces, aquí tendríamos d es el operador, ¿no? Derivada con respecto a t, aplicado a x, menos, se pasa el otro, sería 3y igual a 0. Sería la forma de representar esa ecuación en forma de operadores. El otro, en cambio, tendríamos 2x menos el operador derivada con respecto a t, pero en este caso aplicado a y. Y esto es igual a 0. Por lo general, en la primera columna representa a x y la segunda columna representa a y. Si tuviéramos z, habría una tercera columna. Se pone en este orden para facilitar la suma y resta. Ya, si queremos encontrar x, tenemos que eliminar y. ¿Cómo elimino y? Entonces observen que acá arriba lo que tengo que hacer es aplicar a toda la ecuación
Aplicamos a toda la ecuación el operador d. Y nos quedaría d al cuadrado aplicado a x menos 3d aplicado a y igual a 0. Para que sea igual y de signo opuesto y para poder sumar y eliminar, abajo observen que tengo que multiplicar toda la ecuación por menos 3. Entonces me quedaría menos 6x menos por menos más 3 t y igual a 3 por menos 3 por 0, 0. ¿Listo? Entonces observen que en la suma estos dos términos se eliminan y me queda d al cuadrado aplicado a x menos 6 por x igual a 0. Sacamos factor común, pues quedaría d al cuadrado menos 6 aplicado a x igual a 0. Entonces aquí ya tenemos la ecuación que buscamos. ¿Ya? Entonces lo que se hace es reemplazar, lo que se reemplaza es d, se reemplaza por n. Y a esta le vamos a llamar ecuación auxiliar. Y tendríamos nosotros que m cuadrado menos 6 es igual a 0. Y observe que nuevamente volvemos a nuestros polinomios. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que m cuadrado es igual a 6. Saco raíz de m cuadrado, saco la raíz de 6. Y me queda el valor absoluto de m igual a raíz de 6. Quito las barras de valor absoluto y tengo más menos raíz de 6. Ya tenemos m sub 1 igual a raíz de 6, m sub 2 igual a menos raíz de 6. Son raíces reales distintas o diferentes. ¿Ya? Como se trata de una ecuación con coeficientes constantes, la forma de la solución fundamental es e a la mt. Entonces ya tenemos las soluciones fundamentales. Las soluciones fundamentales son, en este caso tendríamos x, un x sub 1, función de t igual a e a la m sub 1 por t, que sería igual a e a la raíz de 6 por t. Y tendríamos un x sub 2, función de t, que sería igual a e a la m sub 2 por t. Sería e a la menos raíz de 6 por t. Ya tenemos x sub 1 igual a e a raíz de 6t y x sub 2 igual a e a la menos raíz de 6t. Ya tenemos las soluciones fundamentales. Entonces, la solución general de x función de t es c sub 1. Entonces nosotros aquí tendríamos x función de t igual a c sub 1 por x1 más c sub 2 por x2. Observen que es todo lo que hemos aprendido, ¿no? Aquí no hay nada nuevo. Sería c sub 1 por e a la raíz de 6t más c sub 2 por e a la menos raíz de 6t. Listo. Ya tengo mi primera ecuación. Luego tenemos que hacer lo mismo para la segunda ecuación. Para y función de t. Quiero encontrar ahora y función de t.
Y hacemos lo mismo que hicimos arriba, ¿no? Derivada de y, derivada de x con respecto a t, igual a 3y, y derivada de y con respecto a t, igual a 2x. Aquí ponemos de la misma manera que hicimos acá arriba, de x menos 3y igual a 0. Y aquí 2x menos de y igual a 0. ¿Ya? Ahora, en cambio, queremos eliminar x. Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar por 2. Entonces, nos quedaría 2 de x menos 6y igual a 0. Y acá abajo aplicamos menos el operador de. Entonces, nos quedaría menos 2 veces de x. Menos por menos más d al cuadrado por y igual a 0. ¿Ya? Sumamos. Este se va con este y simplemente me queda d al cuadrado por y menos 6y igual a 0. Sacamos factor común, d cuadrado menos 6 aplicado a y igual a 0. ¿Ya? Aquí lo que hacemos es, nuevamente, reemplazamos d por m. Entonces aquí d reemplazamos por m y tenemos nuestra ecuación auxiliar. Nuestra ecuación auxiliar sería nuevamente m cuadrado menos 6 igual a 0. Igual aquí tendríamos un m sub 1 igual m sub 1 igual a raíz de 6 y un m sub 2 igual a menos raíz de 6. Y tendríamos la solución general de la de y, ¿no? De y en función de t sería y en función de t igual, ahora sería c sub 3 por un, primero escribamos las soluciones fundamentales para no romper la idea. Las soluciones fundamentales serían y sub 1 función de t igual a e a la raíz de 6 por t. Y y sub 2 función de t igual a e a la menos raíz de 6 por t. Y entonces ahora sí, la solución general de y función de t sería y función de t igual a c sub 3 por y sub 1 más c sub 4 por y sub 2. Ya tenemos y sub t así igual a c sub 3 por e a la raíz de 6t más c sub 4 por e a la menos raíz de 6 por t. Ya entonces lo único que nos faltaría es poner, aquí siempre lo que se hace es c sub 3 y c sub 4 poner en función de c sub 1 y c sub 2. Eso hacemos la próxima clase. Poner c sub 3 y c sub 4, es decir, poner c sub 3 y c sub 4 en función de c sub 1 y c sub 2. Y ahí estaría resuelto el problema, ¿no? Bueno, eso hacemos la próxima clase. A ver, les voy a enviar a sus correos electrónicos la invitación para entrar al Webex. Control E, Control C. Nos vamos al Webex. Iniciar reunión. Iniciar reunión. Participantes. Pero
Participantes. Invitar. Control V. Enviar. Listo. Está en Moodle, en la unidad 10 está la prueba 4, ¿no? Entonces, por favor, está programada para empezar a las 10. Tenemos 6 minutos todavía. Entonces, por favor, puede salir del Teams, entrar al Moodle, entrar al Webex y también el Moodle, ¿no? El rato que empiece la prueba, por favor, enciende sus cámaras.
Ya puede ingresar, ¿no? Por favor, refresque la página y puede ingresar. Iniciamos la grabación.
por favor, las personas que están acabando ya pueden salir, ¿no? Muchas gracias. No se olvide de subir las evidencias. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. Hasta aquí todos tienen, bueno, uno no tiene 10. Todos tienen 10 menos uno.
Tienen 5 minutos más. Por favor, los que quieran ese tiempo, refresquen su página y continúen. Ya. Ya.